Probamos la papa a la huancaína y miren el pollo como está bien cocinadito y muy jugoso. Y miren el arroz como está muy bien graneadito. Esto está de 100 puntos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy les traigo el mejor arroz con pollo, así que vamos rápidamente con los ingredientes. Vamos a estar utilizando una cebolla mediana, zanahoria, también el pimentón, tenemos por aquí arvejitas, también tenemos el cilantro que ya venden en los supermercados así molidos, tenemos ajo molido, aceite, leche evaporada en este caso para hacer la crema de papa a la huancaína, también cerveza negra que es importante. Yo le voy a agregar menudencias ya que le va a dar más intensidad al sabor. Por aquí tenemos las piernitas de pollo, agregaremos también por aquí la pasta de ají panca, pasta de ají amarillo también, obviamente el arroz, y por aquí tenemos los ingredientes para hacer la crema a la huancaína. Así que vamos rápidamente con la preparación. Muy bien, vamos a comenzar cortando la cebolla rápidamente. Aquí te voy a dar un tip, es que a la cebolla siempre hay que quitarle hasta la segunda capa. Luego vamos a hacer los cortes cuadraditos o llamado también corte de brunoise. Y hacemos esto rápidamente. Y listo amigos, aquí tenemos la cebolla bien cortadita. Ahora vamos a pelar una zanahoria. Seguidamente vamos a hacer también cortes a bastoncitos para luego comenzar a hacer los cortes en cubitos. ¿Ok? Hacemos esto también muy rápidamente. Esta parte es muy fácil y muy rápida de hacer. Creo que todos lo hacemos fácilmente en casa. Seguidamente también vamos a tomar el pimentón y vamos a hacer también los cortes. Pero estos cortes van a ser unos cortes tipo pluma, gruesitos. De esta manera solo vamos a utilizar media unidad del pimentón. ¿Ok? Y listo, ahí tenemos. Muy bien, ahora sí vamos a colocar el pollo y agregaremos sal. También vamos a agregar pimienta y comino, ¿ok? Vamos a remover muy bien para que se integren los ingredientes dentro de las piezas de pollo, y en mi caso voy a agregar las menudencias también, que me gusta mucho y aparte le va a dar un sabor más intenso a pollo. Listo, ahí tenemos. Ahora sí, llevamos a la cocina, colocamos la olla donde vamos a preparar el arroz y agregaremos rápidamente el aceite. La cantidad de aceite que vamos a utilizar son unas 4 cucharadas de aceite. Listo, ahí tenemos. Removemos muy bien para que se disperse el aceite y vamos a esperar que se caliente un poco. Una vez que ya está a temperatura correcta, vamos a colocar las piezas de pollo para comenzar a sellar. Listo, esto es importante hacerlo para que el pollo también deje su sabor en el aceite. Vamos a hacer por un tiempo de 3 minutos por lado. Luego que ha pasado el tiempo vamos a dar vuelta para que se selle las presas de pollo por ambas partes, ¿ok? Listo amigos, una vez que ha pasado el tiempo vamos a reservar. Hacemos esto muy rápidamente. Y listo, aquí en la misma olla vamos a agregar la cebolla que hemos picado anteriormente y vamos a agregar también una cucharada de ajo. ¿Ok? Vamos a remover muy bien. Esta parte es importante y es importante hacerla a fuego lento. El tiempo que te va a tomar va a ser aproximadamente unos 2 minutos hasta que la cebolla cambie de color, se vuelva transparente. Y ahora vamos a agregar el cilantro o culantro molido o en pasta. Y vamos a contar las cucharadas para que tengas una referencia en casa. ¿Ok? Vamos a agregar aproximadamente unas 4 a 5 cucharadas. Y ahí tenemos. Para que tú puedas replicar la receta en casa muy fácilmente y te quede igual que en este video. Recuerda que en este canal te damos las cantidades precisas para que tú puedas fácilmente las recetas hacerlas en casa. ¿Ok? Así que suscríbete si aún no estás suscrito y déjame un like si te está gustando hasta aquí el video. Muy bien, siguiendo con la receta, vamos a esperar que se fría muy bien el cilantro. Esto es importante amigos para evitar algunos malestares estomacales. Es por eso que debemos freír muy bien el cilantro, ¿ok? Así que esto sí nos va a tomar un poco de tiempo. Así que vamos a tener un poco de paciencia y buen humor y estar
dando vueltas siempre para que se pueda freír muy bien el cilantro, ¿ok? Listo, ha pasado ya un tiempo y vamos a darle ese toque delicioso que siempre le da la pasta de ají amarillo. Vamos a agregar una cucharada. También vamos a darle un toque criollo con esta pasta de ají panca y solamente vamos a agregar media cucharada. Listo, una vez que agregamos los ajíes, removemos muy bien para integrarlos. También es importante que los ajíes se frían muy bien, ¿ok? Todo esto lo hacemos para que no te cause malestares estomacales después, ¿no? También vamos a sazonar con un poco de sal. Recuerden que la sal vamos a ir ajustando mientras vamos avanzando con la receta. También vamos a agregarle un poquito de pimienta y comino. ¿Listo? Removemos para integrar muy bien los sabores. Una vez que ya está bien frito, si es que nos falta aceite, es importante agregar también, en mi caso, como pueden ver, para que se fría más rápido, también voy a agregar una cucharada de aceite. Sabes que aquí en la cocina lo importante es la creatividad. Listo, ahora regresamos las piezas de pollo, también la grasita que ha botado, porque ahí está todo el sabor bien concentrado. Así que removemos muy bien para que se mezcle el pollo junto con nuestro cilantro que está frito y ha soltado todos los aromas que le ha dado también los ajíes. Y ahora sí vamos a agregar el ingrediente principal, y esto es lo que muy pocos canales veo que te dicen, y es la cantidad de cerveza que debes agregar. Así que vamos a agregar aquí media taza, pero vamos a contar no a partir de la espuma sino a partir del líquido, ¿ok? Esta parte es importante. Ahí tenemos, así que agregamos rápidamente y sin miedo. Vamos a esperar un poco para que se evapore el alcohol y nos deje todo ese sabor a malta, ese sabor muy delicioso que da la cerveza negra, en este caso, a este delicioso plato que vamos a preparar, ¿ok? Así que vamos a dar vueltas muy bien para que el pollo absorba ese sabor de la cerveza. Esto lo hacemos por un par de minutos hasta que se evapore muy bien el alcohol. Vamos ajustando la sal y vamos a agregar también agua. En este caso voy a agregar una taza de agua. Así que vamos anotando muy bien las cantidades de agua, ya que muchas personas tienen ese problema al momento de hacer arroz con pollo. A algunos se les quema y a otros les sale muy aguado. Bien, ajustamos un poco la sal. Esto es para darle sabor al pollo, a las piezas de pollo, ya que vamos a tapar para que se cocinen y vamos a dejar aproximadamente unos 15 a 20 minutos, ¿ok? La tapa de mi olla, ustedes saben que me ayuda muchísimo. Lo cierro y ya me indica. Una vez que ha pasado el tiempo, vamos a retirar las piezas de pollo. Vamos a separar, ya están muy bien cocidas. No queremos que se sobrecosan también, sino que nos quede jugosito, ¿ok? Vamos a separar y rápidamente agregamos el arroz que ya está previamente lavado, una sola lavada por recomendación, y vamos a remover muy bien. La cantidad de arroz que acabo de agregar son 2 tazas de arroz, ¿ok? Ahora la misma cantidad de arroz vamos a agregar de agua también. Esto es importante, ¿okay? Ya vamos a agregarlo sin miedo nada más. Y vas a ver cómo nos va a quedar perfectamente graneado, ¿ok? Sin duda esta va a ser la mejor receta que tú vas a encontrar en todo YouTube. Así que regálame un like y comparte con tus amigos o con la persona que crees que deba verlo. Ahora solo nos queda ajustar la sal y esto ya es a gusto tuyo. Así que en mi caso voy a agregar solamente una media cucharada de sal. Removemos muy bien. Y ahora vamos a agregar la zanahoria y el pimentón que hemos picado previamente, ¿ok? Yo voy a agregar en esta parte las arvejas. Esto lo hago pues porque quiero que la arveja también suelte su sabor y entre por todo el arroz, ¿no? Pero si tú quieres por un tema de estética, puedes hervirlos aparte y agregarlos al final. Eso ya es decisión tuya, ¿no? Pero en mi caso pues obviamente va a quedar un poco sobrecocido, porque me interesa más en este caso el sabor que le va a dar al arroz. Ok, ahora vamos a esperar que hierva. Vamos a ponerle en el modo que brinda sonido. Como ustedes pueden ver, me está brindando ahora un sonido de que ya está hirviendo. No debería destaparlo, pero lo voy a hacer para que ustedes puedan ver. Ahí está, ya está hirviendo. Entonces ahora vuelvo a tapar y esta vez voy a sellarlo, ok. Vamos a hacer un sello aquí en la tapa. Esta olla sin duda es una olla muy buena, me ayuda muchísimo, es mi aliada en la cocina. Se ha vuelto una de mis favoritas y ahora voy a controlar rápidamente unos 11 a 12 minutos, ok, listo. Y no se olviden, a fuego bajo.
Una vez que ha pasado el tiempo, como pueden ver, ya está nuestro arroz muy bien cocido y perfectamente graneado. Miren, no debería abrir la tapa al instante, pero recuerden que yo les voy a mostrar todo el procedimiento y lo hago solo por ustedes, ¿ok? De preferencia dejar un par de minutos más ahí tapado. Pero miren, ya está muy bien. Esto nos ha quedado muy delicioso. El aroma que está saliendo es de verdad muy delicioso. Así que ahora vamos a regresar las piezas de pollo para que vuelvan a calentarse. Y vamos a dejarlo ahí hasta que llegue el momento de servirles. Ok, amigos, como pueden ver, esto ha sido muy fácil, así que vamos a la siguiente parte. Muy bien, ahora mientras tanto esto se hizo en simultáneo. Puse a hervir 2 papas. Vamos a esperar que hierva y vamos a controlar 13 minutos exactamente para que la papa esté muy bien cocida. En una sartén vamos a agregar unas 3 cucharadas de aceite vegetal. Distribuimos muy bien y esperamos que se caliente un poquito. Y ahora vamos a agregar las 3 unidades de ajíes amarillos que ya hemos quitado las venas también. Si tú quieres que la crema te salga un poco picante, puedes dejar las venas. También vamos a agregar la media unidad de cebolla mediana. Listo, ahí está. También agregaremos un diente de ajo pequeño nada más, partido a la mitad. Y vamos a empezar a sofreír, ¿ok? Vamos a esperar que la cebolla se vuelva un poco transparente. También se empiece a dorar los ajíes para que suelten sus aromas. Una vez que ha pasado el tiempo, ha pasado aproximadamente unos 3 minutos, llevamos a la licuadora, agregamos todo lo que hemos sofrito. Ahí están los ajíes y ahora vamos a agregar un trozo de queso. Aquí habrá unos 25 gramos. Y también vamos a agregar leche, ¿ok? La cantidad de leche para que tú te puedas guiar en casa y te salga muy delicioso, lo vamos a contar en cucharadas. Y vamos a agregar unas 4 cucharadas de leche evaporada en este caso. Y como es leche evaporada, es más concentrada, agregamos un chorrito de agua. También vamos a ajustar la sal. Recuerda que el queso ya tiene sal, así que no te excedas con la sal. Y vamos a agregar también medio pan. También puedes agregar galletas. Yo en mi caso no tuve galletas. Y vamos a licuar. Una vez que hemos licuado por unos minutos, le damos la contextura que queremos. En mi caso me ha quedado de esta manera, muy delicioso, de verdad. Miren, como puedes ver esta consistencia. Esto es así, me gusta, pero si tú deseas puedes hacerlo un poco más líquido, más espeso, ya es a tu gusto, pero el sabor está excelente. Muy bien, ahora simplemente vamos a servir. Aquí está una pierna de pollo muy jugosa, vamos a adornar con los pimentones también. Esto ya es tu creatividad. Vamos a colocar aquí, miren. Vamos a probar qué tal nos ha salido esta crema. Está buenísima, amigos. Miren el pollo como está bien cocido y está muy jugoso y suavecito, como puedes ver. Así que vamos a probarlo. Esto está muy delicioso. Ha adquirido el sabor de la cerveza negra muy bien. El arroz también graneadito. Excelente, amigos. Si te ha gustado el video, recuerda, déjame un like, me ayuda muchísimo. Déjame un comentario y dime qué te pareció el video, ¿ok? Nos vemos hasta la próxima.